todos y a todas, sean bienvenidos a otra emisión de la historia de, esta vez con motivos de la Semana Santa para la religión cristiana y católica. Me pidieron que investigara este tema de la historia de, acerca de un papa muy querido por nosotros. Estamos hablando de Juan Pablo II. Mi nombre es Saúl. Mis redes sociales deben estar apareciendo en la pantalla. Y les recuerdo que si quieren una historia de alguien en particular, con gusto la buscamos. Nada más si ya me hacen el favor, me lo pueden comentar en mis redes sociales o en la parte de abajo en los comentarios de este mismo video. Espero que esto sea de su agrado. Y bueno, decirles que este es el tercer video y que hay otros dos previos anteriormente. Y si no aparecen en pantalla, se los dejo en la caja de la información en la parte de abajo, así que comenzamos. Karol Józef Wojtyła nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Fue papa número 254. Su pontificado fue de casi 27 años. Fue el tercero más largo de la historia. Visitó 129 países y hablaba varios idiomas, por ejemplo, italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, espartano, griego antiguo, latín y polaco, obviamente debido a su descendencia. Pero remontémonos a los inicios de su vida. Nació en un pueblo llamado Cracovia, en Polonia. Era el hijo menor del matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su hermano mayor, Edmund, era médico, murió en el año de 1932 y su padre fue suboficial del ejército, murió en el año de 1941 durante la ocupación de Polonia en la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió por el camino de la fe y del amor cristiano. Su hermana Olga murió antes de que él naciera. A la edad de 9 años hizo la primera comunión y a los 18 recibió la confirmación, terminando los estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Godowita de Wadowice. Se matriculó en el año de 1938 en la Universidad Jagiellonica de Cracovia y en una escuela de teatro. Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la universidad en el año de 1939, el joven Karol tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química para evitar ser deportado. Aquí enlisto 5 datos que me parecieron bastante relevantes de su vida. Esto previamente a convertirse en obispo. Número 1. Se destacó como ajedrecista, ganando varias competencias estudiantiles. Número 2. Tomó clases de formación al sacerdocio de manera clandestina en el año de 1942. Número 3. También de forma clandestina fue promotor e impulsor del teatro rapsódico. Número 4. En el año de 1948 consiguió un doctorado en teología. Número 5. En el año de 1954 impartía clases de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Lublin, en la que después de 2 años fue nombrado como director de esta misma cátedra. Número 6, y este es un dato adicional, Wojtyła también mostró sus capacidades como poeta, filósofo y dramaturgo. Entre sus escritos destaca la obra teatral El taller de Ofebre, convertida más tarde en una ópera de rock. La obra se publicó por primera vez en Varsovia en el año de 1960, cuando Wojtyła era obispo auxiliar de Cracovia. El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío VII obispo titular de Olmi y auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien lo hizo cardenal el 26 de junio de 1967. El 28 de septiembre de 1978 murió Juan Pablo I en circunstancias no aclaradas, tras un pontificado de únicamente 33 días. El 16 de octubre de 1978, tras 2 días de deliberación del cónclave, Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro, adoptando el nombre de Johannes Paulus PP II, es decir, Juan Pablo II, y convirtiéndose con 58 años en el papa más joven del siglo XX y en el primero no italiano desde el neerlandés Adriano VI, que tuvo un pontificado del año 1522 a 1523, sí, muy cortito.
Aquí una lista de sus logros en el pontificado. Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. Compromiso ético y social, asumiendo la defensa de la dignidad de la persona y los derechos humanos. Esto pues causó controversia, y más con su postura de condenar el aborto. Siguiente, luchó por la paz a través de la mediación en múltiples conflictos y la condena enérgica de la guerra y la carrera armamentista. Siguiente, con el año de la rendición, en el año mariano y el año de la Eucaristía, promovió la renovación espiritual de la Iglesia. Siguiente, realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, así que sirvieron de estímulo a los hombres de nuestros tiempos. Celebró 147 ceremonias de beatificación, en las que proclamó 1338 beatos y 51 canonizaciones, con un total de 482 santos. Aquí podemos nombrar, por ejemplo, que proclamó a Santa Teresa del Niño de Jesús, doctora de la Iglesia, y recordemos en México que también canonizó a San Juan Diego. Número 6. Amplió notablemente el colegio cardenalicio, creando 231 cardenales, más uno impectori, cuyo nombre no se hizo público antes de su muerte. Siguiente. Como papa, Wojtyla impuso un estilo desusado al desechar la silla gestatoria usada por sus antecesores para mostrarse en público. Se puso a nivel de la calle y de las multitudes, mostrando su simpatía por niños y adolescentes. Debido a múltiples viajes al extranjero, fue conocido entre los medios de comunicación, en particular en América Latina, con diferentes, digámoslo, apodos o nombres. Por ejemplo, se le llamaba el atleta de Dios, el caminante del Evangelio, el papa viajero o el papa peregrino. Siguiente, promulgó el catecismo de la Iglesia Católica a la luz de la revelación, autorizadamente interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de la Iglesia, de las Iglesias Orientales, y reorganizó la Curia Romana. Siguiente, publicó también 5 libros como doctor privado, del año 1994 al año 2005, año en que murió. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a una iglesia luterana, esto en Roma en el año de 1983, y la primera a la sinagoga, también en Roma, en el año del 86. Siguiente, el 1 de julio del 86, Juan Pablo II visitó Colombia como consecuencia de una tragedia, de Armero en Tolima, y acudió al lugar de los hechos, y frente a una gran cruz, oró por un rato y nombró el sitio como lugar santo en honor a los 25,000 muertos de esa gran tragedia, escena que tuvo que vivir el pueblo colombiano una semana después del holocausto de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en el cual murieron alrededor de 80 personas, incluso pudieron haber sido más. Siguiente, también destaca el encuentro con el último presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev. En diciembre de 1989, la normalización de la Iglesia Católica en los países europeos, hasta entonces comunistas, y la visita realizada en enero de 1998 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por el mandatario Fidel Castro. Esto es algo de lo mucho que hizo durante su papado. Además, intentaron asesinarlo un miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, situada en el Vaticano. El turco Muhammad Ali Akka disparó contra el Papa 4 veces mientras este entraba en la plaza. A causa de los graves disparos, el Papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Cuando se recuperó, lo visitó en la prisión y le dio un indulto, es decir, lo perdonó públicamente. Juan Pablo II falleció el 2 de abril del 2005 a las 9:37 hora de Italia, 21:37. Pocos minutos después, Monseñor Leonardo Sandri anunció la noticia a las personas consagradas en la Plaza de San Pedro y al mundo entero. Una dura noticia en el mundo para los que nos tocó conocer a este personaje. El 13 de mayo del 2005, el cardenal Camillo Ruini, vicario de la ciudad de Roma, dio formalmente por iniciado el proceso de beatificación de Juan Pablo II. Hoy lo recordamos en muchos países del tercer mundo, también africanos, europeos, asiáticos, latinoamericanos y muy en especial yo
un humilde servidor que tuvo la oportunidad de verlo aquí en la Ciudad de México en una de sus múltiples visitas. El recuerdo de una gran persona que ante todo causaba una inmensa sensación de paz y de fe. Hoy lo recordamos en esta Semana Santa, pues él ya es un santo, San Juan Pablo II. Me dio mucho gusto esta investigación, pues fue bastante complicado. Era una persona muy, pero muy inteligente que hizo muchas cosas buenas por la humanidad. Así que escoger qué poner y qué no poner fue una tarea sumamente difícil, pero espero que les haya gustado. Les recuerdo que hay más videos de la historia de... Mis redes sociales aparecieron en la pantalla y deben estar apareciendo también en la parte de abajo. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego y pasen una bonita Semana Santa. Y los que están de vacaciones, pues recuerden muchas precauciones y pórtense bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.